Mis padres intentaron reprogramar mi boda para el viaje de mi hermano, pero me negué. Ahora, todos están enojados conmigo. Tengo 28 años, trabajo en un trabajo normal de 9 a 5 y vivo bastante independientemente. He estado con mi prometido Aaron por más de 4 años y hemos estado comprometidos por casi un año. Finalmente estamos planeando nuestra boda, algo con lo que he estado soñando. He puesto mucho pensamiento en cada pequeño detalle y durante los últimos 4 meses he estado trabajando duro para asegurarme de que todo sea perfecto. Hemos enviado las invitaciones, fijamos la fecha y todos nuestros seres queridos se supone que deben estar allí. Bueno, ese era el plan de todos modos. Mis padres, Brandon y Daisy, son un dúo interesante. Mi padre tiene 58 años y trabaja en una empresa de construcción. Siempre ha sido más del tipo tranquilo y que fluye. Mi madre, Daisy, tiene 55 años y ha sido ama de casa durante todo el tiempo que puedo recordar. Siempre han tenido un punto débil por mi hermano mayor, Fred, quien tiene 32 años. En realidad, un punto débil podría ser una subestimación. Definitivamente es su favorito, el hijo de oro, por así decirlo. Fred es un poco personaje, siempre ha sido ambicioso, le daré eso, pero ninguna de sus empresas nunca realmente funciona. Ha tenido múltiples inicios fallidos y parece vivir en este mundo de fantasía donde la próxima gran idea finalmente lo hará rico. Está casado con Alice, quien tiene 30 años, y tienen 2 hijos. Ethan, quien tiene 5 años, y Jenna, quien tiene 3. Ahora, no tengo nada en contra de ellos personalmente, pero no es ningún secreto que viven muy por encima de sus posibilidades. Mis padres constantemente los rescatan y ha llegado al punto en que simplemente se espera. Fred y su familia básicamente viven del apoyo de mis padres, mientras que yo siempre he sido la que ha tenido que valerse por sí misma. Cuando Aaron me propuso matrimonio, no podía esperar para contárselo a mi familia, aunque sabía que habría algo de drama, especialmente donde Fred estaba involucrado, pero traté de mantenerme positiva. Recuerdo el día en que anunciamos nuestro compromiso. Tuvimos una pequeña reunión en nuestra casa, solo familiares cercanos y amigos. Estaba tan emocionada de compartir la noticia, y por un breve momento sentí que tal vez mis padres estarían felices por mí, y no solo se enfocarían en Fred, pero, por supuesto, Fred y Alice lograron robarse el centro de atención justo en medio de nuestro anuncio. Fred comienza a querer hablar sobre cómo está considerando lanzar un nuevo negocio y que están pensando en mudarse a una casa más grande. Toda la conversación pasó de nuestro compromiso a los últimos planes de Fred. Fue frustrante, por decirlo menos, pero no quería hacer una escena. Simplemente tragué mi orgullo y lo dejé pasar. Aaron se dio cuenta, sin embargo, y más tarde esa noche me dijo que estaba orgulloso de cómo lo había manejado. Eso significó mucho para mí. Establecer la fecha fue otra odisea. Elegimos una fecha con 4 meses de anticipación, dando a todos mucho tiempo para planificar. Incluso me comuniqué con mis padres antes de finalizarla para asegurarme de que no tuvieran ningún conflicto. Me aseguraron que estarían allí, sin problema. Pensé que ese era el final de todo, pero debería haberlo sabido mejor. Me esforcé al máximo en los detalles. Elegimos un lugar hermoso, elegimos las flores y encontramos el vestido perfecto. Todo estaba encajando y me emocionaba cada vez más. Se suponía que este era nuestro día, una celebración de nuestro amor rodeado de las personas que más nos importan. Incluso incluí a Fred y Alice en la fiesta de bodas, con la esperanza de que ayudara a suavizar cualquier problema potencial.
pero en el fondo sabía que había una tormenta en camino, y esa tormenta llegó cuando mis padres me llamaron de la nada con una solicitud urgente. Necesitaban hablar sobre la boda y no sonaba bien. Hace unas semanas mis padres de repente hicieron planes con Fred y su familia para irse de vacaciones. Estaba confundida al principio porque pensé que estaban hablando de un viaje después de la boda, pero no, se referían a la misma semana que mi boda. Querían saber si podía posponer la fecha de mi boda porque coincidía con sus planes de vacaciones. Estaba atónita. Quiero decir, había planeado esta boda durante meses. Envié las invitaciones, reservé todo, el lugar, los servicios de catering, y ahora me estaban pidiendo que cambiara la fecha como si fuera una cena informal. Mi día de boda, el día que se suponía que era sobre Aaron y yo, de repente era menos importante que unas vacaciones de última hora con Fred y su familia. Intenté mantener la calma, pero estaba furiosa. Les pregunté por qué planeaban unas vacaciones tan cerca de la fecha de la boda que ya habíamos establecido. La respuesta de mi madre fue: «Bueno, ya sabes lo ocupado que está Fred, y este era el único momento en que todos podían ir juntos». No podía creerlo. Priorizaban las vacaciones de Fred sobre mi boda. Les dije que cambiar la fecha no era una opción. Todo ya estaba establecido y no ibas a moverlo solo para acomodar las vacaciones de Fred. Mi papá intentó hacer de mediador, sugiriendo que tal vez podría ir a hablar con el lugar y ver si podían cambiar las fechas, pero lo detuve de inmediato. La fecha estaba establecida y eso era definitivo. Cuando me negué a cambiar la fecha, mi mamá se molestó y dijo que estaba siendo irrazonable. Siguió hablando de cómo la familia debería estar primero y de cómo estaba dificultando las cosas para todos al ser tan rígida. Incluso me acusó de intentar sabotear su relación con Fred y su familia. Eso realmente dolió, pero me mantuve firme. Les dije que no iba a cambiar la fecha y que si no podían venir, era asunto suyo. Se quedaron en silencio por un momento y luego mi mamá dijo que tendrían que pensarlo. Colgaron sin decir adiós. No podía creer que mis propios padres realmente estuvieran considerando no venir a mi boda por unas vacaciones. Aaron estaba furioso en mi nombre y me instó a llamarlos de nuevo y tratar de solucionar las cosas. Así que lo hice. Los llamé con la esperanza de que pudiéramos encontrar un punto medio, pero no salió como lo planeado. Intenté explicarles cuánto significaba esta boda para mí, cuánto tiempo la había estado planeando y lo doloroso que era que siquiera sugirieran que moviera la fecha, pero se mostraron tercos. Mi mamá seguía insistiendo en que estaba siendo irrazonable y mi papá seguía diciendo que la familia de Fred ya había reservado todo, ignorando por completo el hecho de que yo también había reservado todo con anticipación y sería difícil para ellos cambiar sus planes. Era como hablar con una pared de ladrillos en ese momento. Sabía que necesitaba involucrar a la familia extendida. Me acerqué a mi tía, con quien soy bastante cercana, y le expliqué la situación. Ella estaba tan sorprendida como yo, y prometió hablar con mis padres. Tenía la esperanza de que tal vez escucharlo de otra persona los haría ver lo ridículos que estaban siendo. Pero en lugar de dar marcha atrás, mis padres se duplicaron. Comenzaron a llamar a otros miembros de la familia, tratando de hacerme parecer la irrazonable. Dijeron que me estaba negando a comprometerme y que estaba dificultando las cosas para todos. Incluso insinuaron que estaba celosa de Fred y que intentaba castigarlo al no mover la fecha de la boda. Era una completa tontería, pero algunos de los familiares comenzaron a tomar partido. Dijeron que debería ser más flexible y considerada con la familia de Fred.
Se hizo evidente que estaban tratando de manipularme para que cediera. Estaban usando la culpa y la presión familiar para tratar de obligarme a cambiar la fecha. Pero no iba a dejar que ganaran. Tenía todo el derecho a tener mi boda en la fecha que había elegido, y no iba a dejar que la arruinaran solo para complacer a Fred. Así que les dije que la fecha estaba establecida y que si no podían venir, entonces esa era su decisión, pero yo no iba a cambiarla, y eso era definitivo. Entonces, Reddit, soy la mala por no cambiar la fecha de mi boda por las vacaciones de su hijo de oro. Después de publicar mi historia aquí, recibí una abrumadora cantidad de apoyo y consejos, y estoy realmente agradecida con todos los que se tomaron el tiempo para responder. Al leer los comentarios, mucha gente sugirió que podría haber algo más en los planes de vacaciones de mis padres de lo que estaban dejando ver. Me puse a pensar, así que decidí investigar un poco. Empecé hablando de nuevo con mi tía, quien siempre ha sido más como una segunda madre para mí. Ella sabe cómo son mis padres con Fred, así que no se sorprendió por lo que estaba sucediendo. Pero cuando mencioné las vacaciones, se quedó realmente callada. Después de un momento, admitió que había escuchado que Fred estaba teniendo algunos problemas financieros serios de nuevo. Aparentemente, su última empresa comercial había fracasado y estaba endeudado. Mis padres lo habían estado ayudando de nuevo, pero no fue suficiente. Fred estaba desesperado y buscando una manera de mantener la cabeza a flote. Resulta que las vacaciones eran en realidad una historia de portada. Mis padres planeaban llevar a Fred y a su familia a Europa, pero no para una escapada tranquila. Iban a reunirse con algunos posibles inversores que Fred había encontrado en el extranjero. Todo el viaje fue un último esfuerzo desesperado para conseguir que alguien invirtiera en el negocio de Fred antes de que perdiera todo. Estaban apostando a este viaje para salvar la situación financiera de Fred, y por eso estaban tan insistentes en ir. Me enojé cuando me enteré de que no se trataba solo de las vacaciones, sino de que mis padres, una vez más, priorizaban a Fred por encima de todo, incluida mi boda. Estaban dispuestos a perder mi gran día para intentar sacar a Fred de otro lío en el que se había metido. Después de enterarme de la verdad, supe que tenía que confrontar a Fred. Lo llamé y le pregunté si podíamos reunirnos. No le dije de qué se trataba porque no quería darle tiempo para preparar alguna excusa. Cuando nos encontramos, fui directo al grano. Le dije que sabía sobre el viaje, los inversores y sus problemas financieros. Al principio trató de restarle importancia, diciendo que era solo una oportunidad comercial que coincidió con la fecha de la boda. Pero no me lo creí. Se puso a la defensiva y dijo que no entendía cuánta presión estaba sufriendo, que estaba haciendo todo lo posible para mantener a su familia. Le recordé que esta no era la primera vez que se metía en un agujero financiero, que nuestros padres lo habían estado rescatando durante años. Fred finalmente admitió que las cosas estaban mal, que su negocio estaba al borde de la bancarrota y que si este trato con los inversores no funcionaba, lo perdería todo. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, intentó hacerme sentir culpable. Dijo que como su hermana, debería querer ayudarlo de cualquier manera que pudiera, incluso si eso significaba mover la fecha de mi boda. Me acusó de ser egoísta y de no preocuparme por su familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que lo había apoyado tanto como pude a lo largo de los años, pero que no iba a sacrificar mi día de boda por sus malas decisiones. Le dejé claro que no iba a cambiar la fecha y que si no podía estar allí, esa era su decisión. Lo dejé sentado allí. Después de la confrontación con Fred,
decidí comunicarme con Alice. No estaba segura de cuánto sabía de todo y quería escuchar su versión de la historia. Nos encontramos para tomar un café y pude notar que estaba nerviosa en cuanto nos sentamos. Probablemente sabía que no estaba allí para charlar sobre los planes de la boda. Le pregunté directamente cuánto sabía sobre la situación de Fred y el viaje a Europa. Admitió que estaba al tanto de los problemas financieros, pero no conocía todos los detalles. Fred le había ocultado muchas cosas para protegerla, pero sabía que las cosas estaban mal. Cuando le conté la verdadera razón detrás del viaje, se sorprendió. No tenía ni idea de que mis padres planeaban usar el viaje para tratar de asegurar inversores para el negocio de Fred. Alice confesó que le preocupaban los hábitos de gasto de Fred desde hace un tiempo, pero cada vez que lo mencionaba, él simplemente se lo restaba importancia. También admitió que no estaba encantada con la idea de perderse la boda, pero Fred Nashien la había convencido de que este viaje era crucial para su futuro. Parecía genuinamente molesta cuando le expliqué cuánto me estaba haciendo daño esto y cómo estaba causando una gran ruptura en la familia. Pude ver que Alice estaba atrapada en una situación difícil. Quería apoyar a su esposo, pero tampoco quería ser la razón por la que mis padres se perdieran mi boda. Prometió hablar con Fred y ver si podían encontrar otra manera de manejar la situación, pero no estaba conteniendo la respiración. Fred no es nada sino terco. Me fui de la reunión sintiéndome un poco mejor, sabiendo que Alice no estaba completamente de acuerdo con este plan. Pero también sabía que al final Fred probablemente haría lo que él pensara que era mejor para él, sin importar cómo afectara al resto de nosotros. Con todo lo que había pasado, me di cuenta de que la única forma de resolver esto era reunir a toda la familia y poner todo sobre la mesa. No estaba segura de cómo saldría, pero sabía que si no lo abordábamos de frente, solo empeoraría. Así que convoqué una reunión familiar. Les dije a mis padres, Fred y Alice, que necesitábamos hablar. Sin excusas, sin aplazamientos. Decidimos reunirnos en la casa de mis padres. Aaron vino conmigo para apoyarme y me alegré de tenerlo a mi lado. Mis padres ya estaban allí, y se podía notar que estaban nerviosos. Fred y Alice llegaron poco después, con Fred luciendo a la defensiva desde el principio. Todos nos sentamos en la sala de estar y no perdí tiempo. Empecé diciéndoles que sabía sobre los problemas financieros de Fred y la verdadera razón detrás del viaje a Europa. Mis padres se vieron sorprendidos. Fred, por otro lado, intentó actuar como si no fuera gran cosa, pero no iba a dejarlo pasar. No me contuve. Expliqué todo. Los años de favoritismo, los rescates interminables y cómo esto era solo el último ejemplo de que priorizaban a Fred por encima de mí. Les dije que entendía que querían ayudar a Fred, pero que tenía que haber un límite, y este era. Les expliqué cuánto significaba esta boda para mí, cuánto trabajo había puesto en planearla y lo devastada que estaba porque estaban dispuestos a tirar todo por la borda por un viaje. Luego saqué las pruebas que había reunido. Tenía copias de correos electrónicos y mensajes entre Fred y mis padres, discutiendo el viaje, los inversores y cómo necesitaban mantenerlo en secreto. Solo recordé algunas contraseñas. Eso es todo. Incluso tenía una copia del itinerario que mostraba que el viaje estaba programado durante la semana de mi boda. Mis padres parecían querer esconderse debajo del sofá y Fred estaba furioso porque había ido detrás de su espalda para obtener esta información. No me importaba. No iba a dejar que siguieran manipulándome o haciéndome sentir culpable por querer tener mi boda como estaba planeado. También revelé que Alice no estaba completamente de acuerdo con el viaje,
lo que pareció tomar a Fred por sorpresa. Se volvió hacia ella, pero ella simplemente miró hacia otro lado, confirmando lo que había dicho. Fred comenzó a gritar, acusándome de intentar arruinarle la vida y diciendo que solo estaba celosa porque él era el exitoso de la familia. Mi mamá comenzó a llorar, diciendo que solo quería ayudar a sus 2 hijos y que no quería tener que elegir entre nosotros. Mi papá estaba en silencio, lo que honestamente me enojó aún más. Siempre había sido el que se mantenía fuera del drama, pero esta vez necesitaba que tomara una posición. Alice finalmente habló y dijo que no se sentía cómoda con la idea de perderse la boda, especialmente ahora que sabía toda la historia. Dijo que necesitaban encontrar otra forma de lidiar con los problemas comerciales de Fred, que no implicara sacrificar eventos familiares. Fred parecía querer discutir, pero Alice se mantuvo firme. En realidad sentí un poco de respeto por ella en ese momento, pero aún no había terminado. Les dije que necesitaban tomar una decisión. O priorizaban este viaje y se perdían mi boda, o encontraban otra forma de ayudar a Fred que no implicara abandonarme. Dejé claro que no iba a cambiar la fecha y que si no podían aceptarlo, entonces estaban dejando clara su elección. Les di 24 horas para decidir. Les dije que si no elegían venir a la boda, cortaría lazos con ellos. No ibas a dejar que siguieran tratándome como si no importara, y no iba a dejar que arruinaran mi día de boda. Incluso insinué que si me obligaban, haría pública toda la historia. Lo último que Fred necesitaba era que sus posibles inversores se enteraran de su lío financiero, y sabía que esa era mi carta de triunfo. Mis padres parecían haber sido atropellados por un camión, y Fred estaba enojado. Alice solo parecía triste. No quería hacer esto, pero estaba cansada de que me empujaran, cansada de siempre estar en segundo lugar a las necesidades de Fred. Me levanté, les dije que sabían cómo contactarme, y salí con Aaron. Desde esa reunión, las cosas han sido difíciles. No he tenido noticias de mis padres ni de Fred, y no estoy segura de qué van a decidir. Así que ahora solo estoy esperando a ver si mis padres finalmente me ponen a mí primero, o si este es el final de nuestra relación como la conozco. Actualización 3. Después de lo que se sintió como una eternidad, mis padres finalmente se comunicaron. Fueron las 24 horas más largas de mi vida y no pude concentrarme en nada más mientras esperaba su decisión. Cuando mi teléfono sonó, no tenía ni idea de lo que iban a decir y una parte de mí no quería escucharlo. Mi mamá comenzó disculpándose. Dijo que después de nuestra última conversación, habían pensado mucho. Se dieron cuenta de cuánto significaba esta boda para mí y lo injustos que habían sido al pedirme que moviera la fecha. Admitió que se habían concentrado demasiado en tratar de salvar a Fred de su último lío y no habían considerado cuánto me estaban haciendo daño en el proceso. Luego me dijo que habían decidido cancelar el viaje a Europa. Iban a Kiraxi a asistir a la boda después de todo. Estaba sorprendida. Me había preparado para lo peor, convencida de que elegirían a Fred por encima de mí de nuevo. Escucharlos elegir mi boda por encima del viaje fue un gran alivio. Mi papá tomó el teléfono a continuación y confirmó lo que mi mamá había dicho. Se disculpó por no haber dado un paso al frente antes y prometió que estarían allí para mí en mi gran día. También mencionó que estaban empezando a darse cuenta de cuánto habían dejado que los problemas de Fred afectaran a la familia y que necesitaban reevaluar cómo habían estado manejando las cosas. No fue exactamente la disculpa sincera que había estado esperando, pero fue un comienzo.
Venían a la boda y eso era lo que más importaba. Les agradecí su decisión y terminamos la llamada con una nota sorprendentemente positiva. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez las cosas pudieran mejorar entre nosotros. Con la decisión tomada, mis padres inmediatamente comenzaron a cancelar el viaje a Europa. Le dijeron a Fred que el viaje estaba cancelado, lo que, como podrás imaginar, no le cayó bien. Fred estaba furioso. Me llamó casi de inmediato, exigiendo saber qué les había dicho a nuestros padres para que cancelaran el viaje. Le dije que simplemente les había dicho la verdad, que su asistencia a mi boda significaba más para mí que cualquier otra cosa y que tenían que elegir qué era más importante. Fred me acusó de manipularlos, alegando que solo estaba tratando de arruinar sus posibilidades de hacer que su negocio volviera a funcionar. Incluso sugirió que estaba tratando de sabotearle la vida por celos. Era la misma canción y baile que había escuchado 1.000.000 de veces antes, pero esta vez no dejé que me afectara. Con calma le dije que no era responsable de sus problemas y que nuestros padres habían tomado su propia decisión. Si quería enojarse con alguien, podía enojarse con ellos, no conmigo. Después de eso, Fred me colgó y no volví a saber de él durante un tiempo. Estaba preocupada por cómo afectaría esto al día de la boda, pero también estaba aliviada de que mis padres, finalmente, estuvieran comenzando a ver el panorama general. Habían elegido estar ahí para mí, y eso era un paso en la dirección correcta. En los días que siguieron, mis padres comenzaron a mirar con atención su relación con Fred y conmigo. Mi mamá me llamó varias veces para ver cómo estaba, y durante una de esas llamadas, confesó que ella y mi papá habían estado hablando mucho sobre cómo nos trataban mientras crecíamos. Admitió que siempre habían visto a Fred como el que necesitaba más ayuda y atención debido a sus dificultades. Pero al hacerlo, habían descuidado mis necesidades y habían dado por sentado mi independencia. Me dijo que estaban empezando a darse cuenta de cuánto me habían herido a lo largo de los años al siempre poner a Fred primero. Mi papá fue quien lo sacó a la luz, aparentemente diciendo que necesitaban hacer más esfuerzo para apoyarme, a mí y a Aaron, no solo cuando las cosas estaban mal, sino todo el tiempo. No fue un cambio completo de 180 grados, pero fue la primera vez que escuché que reconocían su favoritismo tan abiertamente. Prometieron trabajar para estar más presentes en mi vida y para tratar a sus 2 hijos por igual. Era mucho para asimilar y no estaba segura de cuánto de eso realmente se cumpliría, pero fue un comienzo. Pude notar que eran sinceros y me dio la esperanza de que tal vez nuestra relación pudiera mejorar en el futuro. En cuanto a Fred, todavía estaba enojado, pero mis padres parecían decididos a no dejar que eso dictaminara sus acciones. Empezaban a darse cuenta de que constantemente rescatarlo no estaba ayudando a nadie, ni a él ni a ellos, y ciertamente no a nuestra familia en general. Incluso insinuaron que podrían comenzar a establecer algunos límites con él, algo que nunca pensé que escucharía. Por supuesto, Fred no se quedó de brazos cruzados. Cuando se dio cuenta de que mis padres hablaban en serio sobre cancelar el viaje y venir a la boda, intensificó sus esfuerzos para hacer que volvieran a su lado. Comenzó a hacer todo tipo de amenazas, incluida la posibilidad de emprender acciones legales contra nuestros padres si no cumplían con el viaje. Afirmó que habían prometido ayudarlo con su negocio y que si no lo hacían, no tendría más remedio que demandarlos por incumplimiento de contrato. Era una amenaza vacía, y creo que en el fondo Fred lo sabía, pero demostraba lo desesperado que estaba por obtener su apoyo. Mis padres no cedieron,
Le dijeron que su decisión era definitiva y que necesitaba resolver sus propios problemas sin depender tanto de ellos. Este fue un gran paso para ellos y, aunque fue difícil para ellos enfrentarse a Fred, sabían que era necesario. Sin embargo, Fred no se detuvo ahí. Comenzó a comunicarse con otros miembros de la familia, tratando de ponerlos de su lado. Me pintó como la villana, alegando que había manipulado a nuestros padres para que cancelaran el viaje solo para sabotearlo. Esto provocó algo de tensión dentro de la familia extendida, con algunos parientes creyendo en la narrativa de Fred, pero la mayoría se dieron cuenta de la verdad y apoyaron la decisión de mis padres de priorizar mi boda. A pesar de sus mejores esfuerzos, las tácticas de manipulación de Fred no fueron tan efectivas como solían ser. Parecía que la gente finalmente estaba empezando a verlo por lo que realmente era: una persona que constantemente buscaba un favor en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Como resultado de todo este drama, definitivamente se está formando una división dentro de la familia. Algunos de nuestros parientes están firmemente del lado de Fred, creyendo que nuestros padres deberían haber mantenido su promesa de ayudarlos sin importar qué. Me ven como la hermana menor malcriada que está usando su boda para crear una brecha entre la familia. Pero otros, especialmente aquellos que han visto cómo el comportamiento de Fred ha afectado a mis padres a lo largo de los años, apoyan la decisión de mis padres de asistir a la boda y comenzar hasta a establecer límites con él. Las reuniones familiares son ahora más tensas, con la gente tomando partido en silencio. Puedo sentir el juicio de aquellos que piensan que estoy equivocada, pero estoy tratando de no dejar que me afecte. Aaron ha sido genial ayudándome a mantenerme enfocada en lo positivo, como el hecho de que todavía estamos avanzando con nuestros planes de boda y que mis padres estarán allí para apoyarnos. Sin embargo, no es fácil. Me preocupa cómo afectará esto a nuestra familia a largo plazo. ¿Alguna vez se curará esta brecha o seguirá creciendo hasta que sea demasiado ancha para cruzarla? No tengo las respuestas, pero sé que tengo que mantenerme firme en mis decisiones. No puedo seguir cediendo para complacer a todos los demás, especialmente cuando eso significa sacrificar mi propia felicidad. En cuanto a Fred, no sé qué le depara el futuro. Todavía está tratando de encontrar una forma de salvar su negocio, pero sin el respaldo financiero de nuestros padres, va a ser una batalla cuesta arriba. Mientras tanto, Aaron y yo nos estamos concentrando en nuestra boda y en la vida que estamos construyendo juntos. No ha sido un camino fácil, pero aún así tengo la esperanza de que los cambios que están sucediendo en mi familia conduzcan a una relación más sana y equilibrada para todos nosotros a largo plazo. Actualización 4. El día de la boda finalmente llegó, y a pesar de todo el drama que la precedió, quería que este día fuera perfecto. Aaron y yo habíamos trabajado tan duro para que fuera especial, y solo quería que todo saliera bien. Mi dama de honor Nancy, que ha sido mi mejor amiga desde la universidad, no dejaba de recordarme que hoy era sobre Aaron y yo, y que nada más importaba. Nos preparamos en el lugar, una hermosa finca con jardín de la que Aaron y yo nos enamoramos en el momento en que la vimos. Sabía que mis padres venían, pero no había hablado con Fred desde nuestra última conversación. No estaba segura de si iba a venir o no, y la idea de una posible confrontación me estaba pesando. La ceremonia fue hermosa, y mientras nos intercambiábamos los votos, sentí que era la persona más afortunada del mundo. Mis padres estaban sentados en la primera fila, y cuando los miré,
pude ver a mi mamá secándose las lágrimas. Fue un momento pequeño pero significativo que me hizo sentir que tal vez íbamos por buen camino después de todo. La ceremonia en sí fue todo lo que había deseado. La mantuvimos íntima, con solo familiares cercanos y amigos, y el oficiante hizo un trabajo maravilloso al hacer que se sintiera personal y sincera. Después de la ceremonia nos tomamos fotos en el jardín. La luz era perfecta y el entorno era simplemente mágico. Mis padres se unieron a nosotros para algunas de las fotos familiares y, aunque las cosas todavía estaban un poco incómodas, era evidente que estaban realmente felices por nosotros. Pude notar que lo estaban intentando, y eso significó mucho para mí. Cuando llegó el momento de la recepción, los discursos fueron conmovedores. Mi papá incluso me sorprendió al dar un brindis sincero, en el que se disculpó por la tensión reciente y expresó lo orgulloso que estaba de la mujer en que me había convertido. Fue un gran paso para él, y aunque no borró todo lo que había sucedido, se sintió como un nuevo comienzo. Justo cuando pensé que el día iba a salir sin ningún problema, Fred y Alice aparecieron. No habían confirmado su asistencia, así que no estaba segura de si iban a venir o no. Entraron en medio de la recepción y por un momento el ambiente se quedó en silencio. Fred parecía tener algo que demostrar. Primero se acercó a nuestros padres, tuvo una rápida conversación en susurros con ellos y luego se dirigió a Aaron y a mí. Alice se quedó atrás, pareciendo incómoda. Cuando Fred llegó a nosotros, nos felicitó, pero estaba claro que no estaba realmente allí para celebrar. Estaba allí para hacer una declaración. Intentó iniciar una conversación sobre sus problemas comerciales, justo ahí, en medio de la recepción de nuestra boda. Era como si no pudiera soportar no ser el centro de atención, ni siquiera en mi día de boda. Aaron intervino antes de que yo pudiera decir algo. Con calma le dijo a Fred que este no era el momento ni el lugar para discutir negocios y que hoy era para celebrar nuestro matrimonio. A Fred no le pareció bien. Intentó discutir, pero Aaron no lo permitió. Finalmente, Fred se dio por vencido y se fue, pero el daño ya estaba hecho. Hice todo lo posible para hacer caso omiso y disfrutar el resto de la noche. Bailamos, cortamos el pastel y pasamos tiempo con nuestros amigos y familiares. A pesar del intento de Fred de causar drama, la noche terminó con una nota alta. Estaba oficialmente casada con el amor de mi vida y nada de lo que Fred hiciera podía quitármelo. En cuanto a Fred, su vida ha dado un giro significativo después de la boda. Mis padres tomaron una decisión difícil. Decidieron retirar su apoyo financiero. Se dieron cuenta de que constantemente rescatarlo no le estaba haciendo ningún favor y que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Sin la ayuda de nuestros padres, el negocio de Fred rápidamente quebró. Intentó encontrar otros inversores, pero sin el viaje a Europa, esos tratos se vinieron abajo. Eventualmente, tuvo que declararse en bancarrota. Fue una píldora difícil de